¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. Nos encontramos con un amigo, Julio César Dongo. Él es una persona que es una bisagra entre los casos, entre algunos contactados y nosotros mismos, los lectores. Por ejemplo, él ha sido amigo de Vico Novi. Él es se podría decir, contactado de los contactados, como dice el doctor Anthony Choi. Incluso, bueno, ahora me ha hecho un bonito presente, que es el libro de 170 horas con extraterrestres de Vico Novi. Apu, un mundo sin dinero, un contactado icónico, un caso impresionante de peruano. También ha sido, ha investigado, bueno, ha estado presente con ahí Donato Cervantes también, y ha investigado algunos otros contactados. Nos va a dar algunos datos, tal vez inéditos o que no han sido compartidos, o de repente ustedes no conocen. Muy bien, vamos a comenzar. Rafael, yo te agradezco la presenta de esta presentación. Mi nombre es Julio, puedes llamarme Julio, ¿no? Sí, ya. No hay problema. Un saludo para todos tus amigos y oyentes y seguidores, que los felicito por querer saber más de lo que no se sabe. Eso es muy positivo y muy interesante para conocer lo que no se sabe. Muy bien, cuéntenos entonces un poco sobre... Empecemos por Vico Novi, porque usted fue amigo de Vico Novi cuando él era bueno, obviamente mucho antes de morir, recién venía de las experiencias, y usted tenía 17 años. Sí, yo cuando conocí el libro de Vico Novi, Galaxia X9, recién había salido en el año 1976, estaba en el colegio, en secundaria, y leo ese libro con un amigo que hasta ahora estamos ahí trabajando juntos. Me sorprendió tanto, y cuando me enteré que él vivía acá en Salamanca, donde estamos ahorita, y estamos a 2 cuadras de su casa, donde era su ex casa, decidí venir a buscarlo. Entonces dije, bueno, si él ha tenido contacto con estos seres extraordinarios, porque él habla de unos seres provenientes del planeta Apu. Apu es un planeta, el segundo que apareció en el universo, cuando no había nada más que el primero, que era un planeta muy chiquitito. Apu era un planeta inmenso, inmenso, inmenso. Él narra eso en sus libros, que era un planeta que parecía que se iba a tragar todo el espacio infinito. Entonces, esos seres fueron los segundos que aparecieron en el universo, y son los que poblaron la Tierra. Cuando él se encuentra con estos seres, él los ve igual que nosotros. Por eso él no creía que eran extraterrestres, porque tienen 2 ojos, nariz, todo es igual a nosotros, con una diferencia nada más, que físicamente son perfectos, digamos, como si hubieran sido hechos por un artista, su forma física, pero son de carne y hueso, como nosotros, de células. Y por otro lado está desarrollada su mente. Para ellos ya no hay esa separación de espíritu, de alma, de cuerpo, de cuerpos etéricos, cuerpos astrales, no. Para ellos todo es una sola fuerza, un solo poder de conocimiento, de sabiduría con los demás y con él mismo. ¿Cómo conoció a Vico Novi? Me vine a buscarlo con un amigo, no conocía en ese entonces dónde, lo busqué, lo encontré, estuvimos buscándolo por toda esta zona de Salamanca, que es una urbanización, a las afueras del cercado de Lima, y en ese entonces yo vivía en el Callao, que es el primer puerto del Callao, y era lejos venir de allá hasta acá, más en ese entonces que no había tanta movilidad como ahora, pero buscando, preguntando, salimos en la mañana, hemos llegado como a las 4:30 de la tarde más o menos, y llegamos a su casa pidiendo información a las personas, porque yo había visto una propaganda que salió en el Expreso, donde estaba su foto, y por eso yo lo refería: alto, característica de extranjero, mayor de edad, canoso. Entonces, y llegué a su casa y nos recibió. Desde allí, del año 1976 hasta el 2005, que estuve en el día que él partió de acá de la Tierra para Apu, él decía que se iba a Apu, estuve con él, estuve presente, porque incluso yo le pedí estar presente en el día de su muerte, como se dice acá en la Tierra.
de su partida, y tuvo la gentileza, él y los hermanos, de permitirme y estar. Estuve, me avisó su esposa, y estuve ese día y me despedí de él, y estuve ahí, y me encargó, pues me dijo, ya hermano, tú te encargarás de ver todo eso. ¿Él tuvo el primer contacto con los seres de Apu en qué año? Eso fue en el año 1960, el 10 de marzo. 60. 1960, eso fue en el callejón de Guaylas, en Huallanca. Él trabajaba en la central hidroeléctrica del Cañón del Pato. Él era técnico de centrales eléctricas, era una noche, estaba de guardia, y ese 10 de marzo fue su primer encuentro con ellos. Él aparece, eso lo narra en el libro 170 horas, con extraterrestres, aparece ahí la descripción, los detalles de cómo se da el encuentro, y él dice que estaba trabajando ese día, empezaba su guardia, y de repente hubo un apagón, y un apagón es peligroso porque puede quemarse y fundirse todas las máquinas ahí, los motores. Entonces él salió para prender el sistema de refrigeración, que se prende automático, pero de todas maneras fue a verificar que esté todo bien, y llevó su linterna. Él sale de adentro de las máquinas, las turbinas, hay los generadores, hay una distancia de 114 metros que está enclavado en el cerro, 114 metros hacia adentro del cerro. Entonces él sale y se da con la sorpresa que afuera, en el cañón, donde está el río, el espacio y los cerros, estaba clarísimo, más claro que él decía que la Plaza San Martín de Lima. Se sorprendió tanto que le pregunta a Quirós, que era un acompañante que era también ahí guardián, dice, oye Quirós, yo pensaba que tú estabas en la luz, pero ingeniero, si eso, mira esa luz que hay, todo alumbra. ¿Y qué es eso?, le dice. No, ingeniero, pero no se preocupe, tranquilo nomás, porque esos son los extraterrestres que vienen a visitarnos. Cuando dice eso, él dice, uy, caramba, está borracho, ¿qué pasa, no? Extraterrestre. Entonces, ¿qué estás hablando?, le dice, ¿no? Entonces él dice, no, ingeniero, por favor, no se preocupe. Dice, ya, siéntate ahí. Dice, no te muevas, no toques nada. Entonces él se va a investigar, porque él veía a más o menos unos 300 metros un objeto en forma de lenteja, ¿no?, de luz. Dice, como ahora hay tantos adelantos, posiblemente el ejército, la marina, alguien ha hecho, la aviación habrá hecho un objeto que alumbre y da esa luz. Pero lo extraño de esta luz es que no hacía daño a la vista. Cuando nosotros vemos la luz artificial, nos molesta la vista. Si la vemos mucho tiempo fijamente, va a quedar borrosa la vista. Pero esa luz no, más bien atraía verla y favorecía, más bien agradaba verlo. Él se acerca hacia esa luz y a 100 metros de la luz se encuentra con dos seres, como se describe, como lo dibuja en el libro Galaxia X9. Son dos seres que tienen como una malla total, como un buzo, con botones. Y esos botones son para hacer diferentes acciones que quiere hacer. Una de ellas es para volar, otras para hablar con diferentes cosas. Y entonces él se encuentra y se sorprende, pues, pero ve gente como igual que nosotros, que son seres con dos piernas, dos brazos, dos ojos, una nariz, igual. Entonces le dice, oye, y le dice de repente, oye, ¿qué te has hecho tú? ¿Por qué han hecho apagado? Ustedes con sus máquinas pueden malograr todo esto acá. No, discúlpame, le dice, todo por lo demás. Somos extraterrestres del planeta Apu, que estamos de paso, y siempre cuando venimos por la Tierra visitamos a nuestros hermanos de la Tierra. Entonces pensó, extraterrestre que viene a visitar hermanos. Él le dice, vayan a contarle eso a su abuela y háganle creer que van a convertirla en quinceañera, que ustedes vienen con sus máquinas. No, le dice, tienes derecho a pensar así, pero somos extraterrestres, estamos de pasada y no te molestamos más, discúlpanos, y todo por lo demás. Y se fueron. Cuando él ve que se va y su nave, pues al salir, arriba había bastantes cables de alta tensión. Dice, uy, ahorita va a destruir todo eso. Pero la nave dice que ha hecho un giro y se ha ido y no ha pasado nada y se desapareció. Ese fue su primer encuentro, y después hubieron encuentros casuales. Él nunca pensaba en estas cosas, si es que existen, él mismo lo menciona en su libro, si existen este tipo de cosas,
si hay vida más allá, en otros planetas, no se preocupaba. Él más bien tenía una experiencia muy dura, porque él había vivido en la Segunda Guerra Mundial en Europa y estuvo en ella de principio a fin. Él era de nacionalidad montenegrino, la ex Yugoslavia. Él decía que Montenegro vivió 2 años, Jesús de Nazaret vivió 2 años en Montenegro. Era un reinado y fue invadido su país, y entonces él ayudó al pueblo para liberar a su país de esta invasión. Sufrió persecución y todo, y él había visto cómo el ser humano se destruye a sí mismo para destruir a otros. Por eso cuando le dicen que venimos a ayudar y a hacer todo por lo demás, él dijo, pues esto es otro cuento más de mentiras para engañar y aprovecharse. Nunca haría eso. Sí, entonces él dice, ¿qué va a hacer eso? Dice. Entonces por eso los mandó a rodar, pues, ¿no? Y normal, pasó así unas semanas, 2, y hay un encuentro que él dice, sale a pasear, porque él salía en sus tiempos libres, salía a caminar por los cerros, porque él había nacido en la sierra, allá en su pueblo, en sierras de su pueblo, a altura, como Ticlio, porque hay montañas altas allá en Montenegro. Él es de Kolashin, ¿no? Prekoverje es su país, su pueblito sencillo, modesto. Entonces él salía a caminar, tenía por costumbre ello, y se va acompañando con uno de los trabajadores de ahí, y se encuentra nuevamente con esta nave. Entonces él ya le pareció raro, él pensaba que más bien estos seres estaban espiando algo. Por eso que él desconfiaba mucho de ellos. Y así hubo varios encuentros casuales cuando salía a caminar, otras veces no. Y hubo una que le llamó mucho la atención cuando encuentra a un niño, que también lo narra en este libro 170 horas. Llega a un... Fantástica esa historia. Sí, es increíble porque llega a un lugar que se llama Kitaraxa, allá en Callejón de Huaylas, ya saliendo del Callejón de Huaylas hacia Champara. Entonces ve que había un grupo de campesinos ahí en un campamento de ellos, aldea, y se acerca para ver, y estaban todos reunidos, y ve que había un niño ahí casi moribundo, él lo ve ahí moribundo, un niño de 8, 10 años más o menos, dice él, y le pregunta, ¿no? ¿Qué cosa tiene? Y dice, no, se ha caído y se ha roto el brazo, ¿y qué están esperando? Vamos para llevarlo, le dice al campamento para que lo curen ahí, tenemos medicina, o si no lo llevamos con la camioneta al hospital. Entonces le dice, dile a Quispes, dile eso háblale en quechua para que entiendan. Entonces le dice a la mamá, dice, manantaita, aputaitapo. Entonces él pensó que estaban diciendo que iban a venir algunos curanderos, algunos chamanes para hacer quizás unos rituales ahí. Dijo, bueno, pues si no quieren, y lo vio molesto, ¿no? Entonces ya bueno, no quiso intervenir más. Cuando a los pocos minutos desciende una nave, pero esta nave es como una avioneta, ya no era como la primera que vio, era como una avionetita que es muy similar a la que, parecida, digamos, ¿no? A las las figuras de oro precolombinas que hay en Colombia, ¿no? Sí, esos avioncitos, esas avionetitas. Y él dice que ve así, ¿no? Y baja y desciende verticalmente, sin hacer ruido, sin hacer nada, y se posa ahí en el aire. Nada se mueve, ni las ovejas, nada, todos ahí están tranquilos. Y cuando bajan, todos se alegran, los campesinos ahí, y baja una mujer, se da cuenta que es una mujer, porque tenía la misma vestimenta que la que había visto primeros a ellos, como buzo, con su boteo, sus botones, todo, y ve que hay y la ve porque tiene senos, tiene caderas y un poco más baja. Se va donde el niño, lo levanta en brazos y lo lleva hacia la nave, y a los pocos minutos sale el niño corriendo, baja de la escalinata de la nave. Entonces él se sorprende, la mamá lo abraza, todos se abrazan, y él lo ve, se acerca a verlo, y el niño era el mismo,
a pesar que él lo había auscultado al niño previamente para ver, y él lo había visto que no había sentido pulso. Él había visto morir mucha gente en la guerra. Entonces, dice, quizás ese momento estuve muy emocionado, quizás por querer ayudar y no sentí el pulso, quizás él dice, ¿no? Pero él lo vio morado, pero el niño sale, entonces él le dice, bueno, y quizás adentro hay otro, él piensa, ¿no? En ese momento sale la chica de ahí, la extraterrestre, y se presenta con él, y todos empiezan a conversar, y le dice le dice, bueno, ¿y cómo has hecho? ¿Dónde está el otro chico? No hay otro chico, si quieres vamos para que veas, le dice. Dice, pero ¿cómo lo han hecho? Bueno, lo hemos desintegrado e integrado el brazo. ¿Qué es eso? Le dice, ¿no? Es que le dice, nosotros nuestra ciencia ha descubierto hace millones de años la desintegración e integración de la materia. Esto porque hemos descubierto la mínima partícula, llamada, nosotros le llamamos minius. El minius es la partícula entre la materia y la nada. Después del minius no hay nada. El minius varios minius componen un ion positivo, pero un ion positivo no es el que nosotros conocemos en la ciencia, que se habla ion positivo, cato, no. Eso es desde esa época, 1960, comparado, digamos, que conocía el protón, ¿no?, neutrón y otras partículas, habían 23 o 26 subdivisiones más para llegar al minius todavía. Ahora se conoce ya el quarks, que es una tercera. Hay 20 y tantas más todavía, subdivisiones, que todavía no se conoce, o sea, no es conocido eso acá, pero se va a conocer un día. Se va a conocer un día de los minios. Y el ion positivo lo forman varios minios, pero los iones positivos se debe todo lo que existe en el universo. Lo que hablamos, lo que vemos, y en ellos se graba todo lo que existe en el universo. Todo. Por eso cuando ellos en su pantalla, cuando le hacen pasar a Bitcoin por la desconfianza que tenía, y le hacen ver que tenían unas pantallas ahí en su nave, y le hacen ver muchas cosas que él empieza a querer ver, conocer. A pesar de eso, él seguía que era truco, quizás alguien que ha grabado, porque puede reproducirse, dice, un hecho de hace miles de años, puedo reproducirlo ahora con tantos adelantos en Hollywood, o pueden ser rusos, pueden ser americanos, pueden ser franceses, qué sé yo. Pero cuando él se convence más, él vio una destrucción que ocurrió primero en 1962. Hay un aluvión fuerte allá en la zona de Callejón de Huaylas, y después el peor que ocurrió en 1970. Acá está. Y ahí lo narra también. Sí, cuando Yungay, el terremoto de 1970, 31 de mayo, hay un terremoto, y después del terremoto que incluso afectó Lima, el epicentro fue allá en la zona del Callejón de Huaylas, pero después del terremoto, a los pocos minutos, se desprende un casquete ahí de arriba del cerro Huascarán, de hielo, y cae sobre una laguna. Al caer la laguna, por lo caliente que es la tierra, se ha rebalsado todo y ha venido una avalancha que ha subido y ha inundado todo. Por suerte, ese día domingo hubo un circo, y en ese circo estaban la mayoría de niños ahí. Esos niños se salvaron, ¿no? Pero además, todos los demás murieron. Yo he ido varias veces allá a Yungay, lo que le llaman ahora, hoy es un camposanto, porque ahí ya no han vuelto a construir, está sepultada esa ciudad. Es una ciudad cementerio. Así es una ciudad cementerio. Y eso él fue y habló sobre eso, y por eso cuando fue a denunciarlos a ellos y fue a avisar, porque él se sentía con esa carga de que ¿qué pasa si yo no aviso? Y se puede evitar, porque... Vamos por partes. Sí. Los extraterrestres le hacen ver en una pantalla de poder total, ¿no? ¿Cómo se llama la pantalla?
Ellos le llaman pantalla de poder máximo. Ya, o esta pantalla de tiempo. Ya, pantalla de tiempo. Que hagamos la idea que era como ¿dónde estaba? En la nave, como un... Yo me imagino como un plasma, un televisor plasma, ¿no? Sí, sí, es como un vidrio. Él dice que es, pero no es como un televisor, dice. No. Es como uno viera, como si fuera una ventana, pero uno puede incluso, da la impresión que hasta uno puede agarrar las personas, los chiquitos, porque ve todo ahí, en tercera toda dimensión, como si estuviera viendo a través de una ventana todo. Y entonces uno puede ver ahí y se ve mejor que si estuviera viéndolo en vivo y en directo. ¿Por qué? Porque ahí se aprecia todo lo más mínimo y detalle, inclusive lo que estaba pensando la persona. Ahorita, por ejemplo, esta entrevista, si lo viéramos en la pantalla de tiempo, podríamos ver qué está pensando usted, qué están diciendo adentro de esta entrevista, o así, ¿no? O qué están pensando las personas que después van a ver esto, ¿no? O sea, esa pantalla de poder máximo, por eso es una invención de ellos que puede captar lo que quizás antes se conocía como los registros akáshicos, le llaman los antiguos, ¿no? Otros le llaman la memoria cósmica. Hay varios términos para ello, ¿no? Bueno, entonces, ok, está perfecto. Pero, a ver, para seguir avanzando, entonces, él le muestran en esta televisión, en este televisor, una pantalla de tiempo. Pantalla de tiempo. Ya, le muestran el incidente o el desastre ecológico que va a ocurrir. Sí. Antes, obviamente. Sí, 1960. 1960. Lo de Yungay ocurre en el 70. 1970. 31 de mayo. 31 de mayo. Ya. Y él tuvo 10 años para avisarle al pueblo, porque ya le habrán dado con fecha y todo. Sí. ¿Le llegó a avisar? Sí, él le avisa, incluso lo narra también en su libro, él avisa en ese mismo tiempo, o sea, en ese mismo año que él ve esto. Va a ocurrir tal cosa. Sí, porque él veía muchas cosas en la pantalla y sucedían tal cual, pequeñas cosas, ¿no? Entonces, al ver que eso, ve esta gran destrucción, pues dice, quiero ver a ver cómo se va a progresar esta zona, porque es muy bonita, Callejón de Huaylas. Entonces él ve que hay esta destrucción. Entonces dice y le pregunta a los japoneses, ¿y cómo se puede evitar eso? Se puede evitar mira, si se pudiera avisar, no moriría pues más de 30.000, 50.000 personas que murieron ahí sepultadas. ¿Cómo podríamos hacer? Sí, él dice, pregúntale a la pantalla cómo se puede hacer y ella te va a contestar. Ciertamente, él dice, a ver, quiero ver cómo se puede arreglar o solucionar esto para evitar esa destrucción. Entonces, en la pantalla aparece que primero hay que sacar a las personas, a los animales, todas las cosas de valores, plantas, todo lo que se necesita rescatar, llevarlos a otro lugar, traer unos elementos químicos, bombardear con esos elementos químicos la parte del casquete que va a desprenderse de la montaña de Huascarán y dejar que una vez que bombardear eso caiga y dejar que todo se rebalse y caiga todo con eso ¿qué se solucionaría? Que más o menos esté tranquila la zona durante 1000 años, porque eso se ha repetido muchas veces y se va a volver a repetir. Como no se ha arreglado, se va a volver a repetir, pero va a ser mucho más fuerte, mucho más fuerte. Por eso dice que eso puede volver a pasar ahí. Y está escrito ahí en el libro. Entonces, porque no se ha arreglado. No se ha arreglado eso, no se ha arreglado. Porque lo que ha pasado se ha desbordado, porque se ha caído, pero va a volver a pasar. Entonces, si es que no se hace un arreglo de ello, bueno. Entonces, él al ver eso, pensaba que él se va a sentir culpable si pasara eso. Entonces va a la autoridad, había un juez allá en Yungay llamado Osorio. Entonces va donde él y le cuenta. El juez estaba leyendo ahí, ni caso le hacía, cuando de repente le habla de que extraterrestre, levanta la cabeza y le dice, mire señor bicho, no sé cómo se llame, le voy a recomendar algo, le dice.
saca de su cajón una tarjeta y le entrega. Por favor, le recomiendo por favor que vaya, converse con esta persona, él le va a ayudar. Entonces él ve la tarjeta, dice, fulano de tal, psiquiatra. Uy, dice, pues él se va, ya me dijeron que estoy loco. Así que se va de regreso triste, pues que no le han hecho caso, le han dicho que está loco. Se va a Yungay a tomar el carro para regreso para la central. Y cuando entra a un restaurantito, mientras que esperaba el bus para salir, ve así un lugar campestre y ve al fondo unas mesas desocupadas. Habían 1 o 2 personas ahí y en otra mesita. Entonces le dice si se puede sentar. Sí, le dice. Cuando ve, eran 2 apunianos vestidos a la costumbre de la zona. Entonces él se sorprende. Al sorprenderse, él pensaba que le estaba sufriendo una alteración nerviosa en ese momento. Entonces en ese momento aparece el mozo trayendo 3 bebidas, 3 refrescos. Eso le tranquilizó un poco y le dijo, no te creyeron, ¿no? ¿Cómo saben? Dice. Nosotros sabemos todo, dice. Para nosotros no hay nada oculto, ni misterioso, ni nada. Nosotros sabemos todo del universo y del mundo y todo. Y también sabemos lo del futuro. Pero no te preocupes, le dice, un día sí te van a creer. Y así fue. Pero dice, no te preocupes, le dice, no tienes que obligar a las personas a que crean en lo que nosotros hacemos o estamos ayudando al prójimo. El que buenamente quiera aceptar esto puede aceptarlo y quizás encontrarnos, pero no estás obligado, le dice, a hacer eso, porque cada ser es libre de pensar, de decidir y hacer. Una cosa no tiene derecho a hacer daño a los demás. Eso no hay derecho a hacer. Puede hacer cualquier cosa menos hacer daño a los demás. Entonces dijo, bueno, gracias. Y así siguió. Y en una de las tantas, él incluso ve su vida. Digo, quiero ver, le dice, mi vida. Ya, pídele la pantalla. Entonces él dice, quiero ver mi vida. Entonces empieza a ver regresivamente cuando estaba en la guerra, y ve pues que en la guerra muchas personas que él pensaba que habían muerto vivían en otros lugares porque habían desaparecido. Después veía que pensaba que otras personas que estaban vivos habían sido muertos en guerra. Entonces, y así empezó a retroceder, se empezó a ver más joven, vio a su mamá, vio a su papá, incluso el primer encuentro que tuvieron papá y mamá, y ve él cómo estaban haciendo. Ahí conoció a su papá, no conocía a su papá, porque su papá había tenido enamoramiento con su mamá un tiempo y por la guerra tuvo que irse, en la primera guerra, y murió, y bueno, y después él nunca lo conoció, solamente vivía con su mamá y su hermana, que también murió en la guerra, y así. Entonces, y él siguió teniendo contacto con ellos, esporádicos y casuales, hasta cuando él un día se encuentra con el apuniano Zai. El apuniano Zai ha venido a la tierra, encarnó al ser que nosotros conocemos como Jesús de Nazaret, también como Moisés, también como Protágoras, como Lutero, como Carlos Marx, ha encarnado este apuniano llamado Zai. ¿Qué es la encarnación? La encarnación es una forma que ellos intervienen en la vida terrestre para ayudar positivamente a través de una madre que está en proceso de gestar. Ellos se desintegran totalmente, un apuniano se desintegra y se integra en el vientre de la madre, poco a poco. Se descomponen sus minios, iones positivos, y poco a poco, a medida que va creciendo, va ingresando todos los iones positivos y minios en el vientre de la madre, pero ese es un ser apuniano que va a nacer con la forma de un peruano, de un africano, un inglés, un ruso. Por ejemplo, un peruano apuniano fue Daniel Alcides Carrión, por ejemplo,
que eso lo habla en otro libro que se llama La vida empezó en América. En ese libro habla sobre quién fue Daniel Alcides Carrión. Fue un apuniano. El apuniano que encarnó se llama Noé, o Noé como nosotros lo conocemos. Del diluvio, él es. Claro, se sacrificó por la mártir de la medicina peruana para inyectarse verruga. La verruga peruana. Ellos por eso hacen todo por lo demás. No mueren. Para nosotros mueren, ¿no? Porque él hizo... Su parte humana muere. Así es. Digamos, la imagen de acá que nosotros tenemos es una imagen que tenemos. Cuando muere el ser, todo se desintegra y se va a otro lugar. Lo que queda acá es una imagen. En el caso de ellos tienen control de todo eso. Nosotros no tenemos ese control todavía aún. Si no, no moriríamos tampoco. Entonces ellos por eso hacen todo por los demás. Porque a través de hacer todo por lo demás, nosotros podemos un día descubrir también los minios, iones positivos, y desintegrarnos e integrarnos y ya no morir nunca. Ahora estos extraterrestres, los primeros, una era Ivanka, ¿no? Ivanka era, ¿no? ¿De cuál, perdón? De Vico Novi, los primeros que ve en el callejón. Allá. Uno era Ivanka. Sí, de los tantos, una era Ivanka. Sí, ha habido... Esos eran humanos, ¿no? Ivanka, rescatados. Ya, Ivanka sí, Ivanka era terrestre. Fue una... No era extraterrestre, no, pero tenía la tecnología extraterrestre. Sí. Era una rescatada, ¿cómo se le diría? Fue llevada a Apu. Un humano llevada a Apu, sí, y regresada con un ovni, con una misión. Ya. Ivanka es una mujer y Vico Novi habla en sus 2 libros, Miseria y el dinero, sobre la vida de Ivanka. Ivanka nació en Dubrovnik, ¿no? En la ex Yugoslavia, y ahí ella vivió una vida muy a principios del siglo XX, en 1900 nació. Ella era una niña que fue abandonada por su mamá, por su papá, con 2 niños, sus hermanitos, Mirko y Marinko. Entonces ella, para salvar a sus hermanos, porque su mamá le dijo, bueno, si quieres que tus hermanos vivan, ya tú lo vas a mantener, y se fue con su amante, la mamá. El papá no existía, estaba por otro lado. Entonces ella, para cuidar a sus hermanitos, trabajaba en lo que podía, hasta que un día una mujer de mal vivir la captura, digamos, la engaña y la lleva a prostituir, siendo una niña de 8 años, 10 años. Entonces, y así vive su vida. Se tuberculizó y a los 13 años, antes de los 13 años, se encuentra a Pedro, el apuniano Pedro. Y Pedro en la playa de Ploče lo encuentra, y en Dubrovnik, y ahí donde él trata de ayudarla, pero ella no quiere, porque ella se le ofrecía a él como mujer. Él la ve, conoce su sacrificio que había hecho, porque para los apunianos no hay nada desconocido, como te decía, y después, cuando ya antes de morir, se la lleva. Ella estaba tuberculizada por años, una miseria total, y se la lleva a Apu. En Apu le cambian la sangre y la vuelven inmortal como los apunianos, y ella viene a la Tierra a ayudar también, y a otros planetas también, y viene a la Tierra porque nació acá, y se encontró con Vico Novi. Por eso cuando él se le presenta, le dice, Ivanka, pero ese nombre me parece... Sí, yo he sido terrestre. ¿Cómo no dice que eres extraterrestre? No, yo soy terrestre de Dubrovnik. Ah, mi paisana todavía eres, le dice. Entonces se ríe y dice, sí, es verdad, y le cuenta la historia. Claro, bonitas esas partes de la historia, porque ellos incluso flotaban, ¿no? Sí, ellos no pisan el suelo. Los apunianos no pisan el suelo, se desgravitan para no pisar la hierba, porque ellos respetan las células tanto que ellos es sagrado para ellos, y para no pisarlo entonces flotan y así se deslizan, caminan.
Pero siempre tratan de no llamar mucho la atención. Cuando bajan de su nave son así, pero cuando están entre nosotros puede ser cualquier persona, puede venir alguien vendiendo periódicos, vendiendo caramelos, lustrando zapatos, un ingeniero, un abogado. Se ve, más que disfrazarse, están viviendo entre nosotros. Ya están viviendo. Viven entre nosotros. Si por ejemplo podrían estar invisiblemente también, digamos, pasando por acá o por otro lugar, cuando ven o están caminando, viendo siempre que ayudar por algo. De repente ven que va a haber un accidente y neutralizan eso, y a veces por eso se ve, ¿no? Persona que cae del 5º piso, no se hizo nada. Persona que se resbala con una cáscara de plátano y murió. Claro, ¿no? ¿Por qué ayudarán a algunos? ¿Por qué ayudarán a algunos? Porque, parte de un propósito, claro, de ellos. ¿Por qué? Porque ellos no están detrás de todos nosotros. Ellos, como cualquier persona, caminan o están por un lugar, por otro lugar, y si ven, ellos inmediatamente saben qué va a pasar, entonces tratan de neutralizar. Porque tampoco podrían estar, digamos, detrás de nosotros, podrían hacerlo, pero eso sería intervenir ya en nuestra vida, porque nosotros tenemos la decisión de cómo queremos vivir. Hacen lo que pueden, lo que estén en su alcance. No, más que lo que pueden, porque para ellos no hay imposibilidades. Ellos hacen todo lo que sea positivo. Todo lo que sea necesario positivo lo hacen. Ellos están en todo el mundo, porque yo alguna vez he escuchado que no, el Perú le pertenece a bueno, por decir, no es una forma de decir, le pertenece a la jurisdicción de los apunianos. Tú quieres conocer algo de los apunianos, tienes que ir a Perú. En Perú es su base ya, digamos. ¿Es verdad eso? No, eso es pensamiento terrestre. El que habla eso lo está pensando como terrestre. Sí, no, ellos no piensan así. Ellos no son mío, para mí, eso no existe para ellos. Digamos que hay más cantidad de apunianos en Perú, o están en todo el mundo. No, ellos están en todas partes. Ellos están en todas partes. No es la única civilización que hay. No, por cierto. Hay más. Hay otras civilizaciones. Ahora, una pregunta antes ¿cuántas veces Vico Novi se encontró con estos apunianos a lo largo de su vida? Muchísimas, algunas veces. Vico Novi contaba y me contó. Él, cuando ya dejó de estar allá en Callejón de Huaylas, él se encontraba acá en Lima. Un día, habrá sido en el 2003 más o menos, sí, 2003, porque todavía no estaba en cama. Nos fuimos con su señora, con su esposa, nos fuimos al seguro para acompañarla. Yo y ella, y él se quedó en casa porque no podía caminar ya, porque él la acompañaba. Entonces, y él se olvidó, porque habíamos salido bien temprano, a las 5 de la mañana salimos para el seguro, y me había quedado a dormir ahí esa noche, y se había olvidado de encargarnos el periódico, y él no podía salir ya, porque ya no tenía la fuerza era muy difícil, bueno. Entonces dijo, ay caramba, ¿cómo me olvidé de pedirles que traigan el periódico? Y así me cuenta él. De repente, cuando ya hemos regresado nosotros, que serían pues las 10, 11 de la mañana, a la casa. Hola, Prado, ¿cómo estás, hermano? Bien, bien, dice. La mamá se fue a arreglar un rato ahí, ¿no? Tomar algo. Y estaba conversando con Vlado, con Vico Novi, y me dice, hermano, no te imaginas quién ha venido, me dice. Así le digo, acá a la casa, sí. ¿Quién? Le digo. ¿Quién puede ser? ¿Alguien conocido? ¿Terrestre o extraterrestre? No, extraterrestre, me dice. A ver, ¿quién es, hermano? Dice, ha venido Sai, me dice. Sai es el apuniano que encarnó a Jesús y que conversó con él también. Me dice, ha venido y te voy a contar cómo. Tocaron el timbre. Él tenía una ventana que ahora vamos a ir a verla, más o menos, donde ya están viviendo otras personas, ¿no? Pero por fuera, por lo menos. Yo he salido, me dice, he visto de mi cuarto la ventana, hay un tul, pues, ¿no? Y se ve hacia afuera. Estaba claro, eran como a las 8 más o menos. He ido a ver, me dice, así despacio, y de repente he visto, ¿qué dice él? Está ahí, está acá, ¿cómo es esto? Dice. Lo reconoció, pues que era Sai, pero era, dice, una persona, de
28, 30 años más o menos, con una apariencia de un terrestre normal, y él sale sonriente, él dice, todo por lo demás, le dice Sai, todo por lo demás, él dice periódico, él dice periódica, le dice, y se acerca donde él, le dice que todo por lo demás, le dice, y le entrega el periódico, y mentalmente conversan, ¿no?, de que lo había escuchado, y como él estaba por ahí, le había traído el periódico. Todo por lo demás, y se fue. Eran amigos. Sí. Era una forma. Sí, porque hasta el último, él ya se contactaba con él mentalmente. Cuando él escribe sus libros de los apunianos, porque él escribió también otros libros que narra su vida en la guerra, en su experiencia en la guerra, triste, no de victorias y glorias, sino de la desgracia humana, el producto de la guerra, la miseria de la guerra, para que no hagamos eso otra vez. Él, cuando él escribía lo que él había tomado apunte de todas las experiencias que había, sus memorias que había tomado cuenta, él le decía a ellos, está bien, le presentaba a ellos y ellos decían, esto no pongas, esto sí, ponga así. Porque les dictaba un poco, ¿no? Lo asistían. Sí, porque hay cosas que tampoco no se pueden decir. Nuestra mente todavía no está positivizada. Entonces hay algunos que pueden aceptarlo, pero podría ser muy duro para otros. Entonces, por eso que ellos, cuando uno lee este libro, o Galaxia X9, que es un libro escrito de una forma muy sencilla, pero a la vez muy profunda, porque cada vez que yo lo leo el libro, encuentro nuevas cosas. Yo lo he leído del año 1976 y lo he vuelto a leer y lo he vuelto a leer y así, ¿no? Por eso para mí el estudio, no soy investigador de los ovnis, de los UFOs, no. Yo soy investigador, gracias a mí, soy investigador de mí mismo, cómo poder ser mejor. Yo investigo cómo ser mejor, para poder ayudar mejor a los demás. No, y bueno, ya para terminar lo de Vico Nui, bueno, no se podría terminar porque podríamos hablar horas de él, pero digamos, él tuvo varios encuentros, entonces, ¿hay alguna, no digo profecía, pero hay algo que todavía esté, algún mensaje que esté guardando que todavía suceda, que le dejaron los extraterrestres, algo que falta por venir, el contacto final, no sé, o... Sí, hay algo que por ejemplo, hay muchas cosas, ¿no? Antes quisiera, si me permite, sí, por supuesto. Los apunianos son los segundos pobladores en el universo. Ellos, en su pantalla de tiempo que hemos hablado, se puede ver desde el principio, cuando no había nada en el universo. Han visto que en la pantalla de tiempo no existe otra civilización superior a ellos, no existe otra. Hay que se están aproximando a ellos, pero no igual que ellos. Ellos no mueren, ellos no hay egoísmo en su planeta, no hay yo mío para mí, no se enferman nada. Su planeta no está dentro de lo conocido por la ciencia terrestre, no hay alcance para ver dónde están ellos. Ellos están muy lejos, están en una zona del espacio donde es totalmente positiva, en una zona positiva, y su planeta es positivo, y ellos han construido también, porque en el espacio hay muchas cosas, hay fenómenos también. Ellos han construido centrales iónicas que neutralizan toda la negatividad. Entonces la gente que vive ahí, los seres que viven en Apu, no sufren ningún tipo de problema de negatividad. Tampoco hay pensamientos negativos ni egoísticos. Por eso que viajan por el universo, por todo el universo, ayudando. Pero hay tantos planetas que están poblados y tantos que no lo están y necesitan poblar. Porque ellos han sido empoderados por Dios para poder poblar el universo entero. Y nosotros somos descendientes de ellos, porque ellos poblaron la Tierra. Ellos poblaron la Tierra después que hubo una explosión en Apu. Apu
el antiguo Apu era inmenso, parecía que se iba a comer, decía él, el universo, el espacio, pero un tercio de Apu explosionó y eso dio origen a que naciera el Sol. La bola que hizo explosionar es el Sol que nos alumbra ahora, pero Apu salió hacia afuera y los pedazos salieron para otro lado y empezaron a que estas partículas, planetas llamados, ellos le dieran una órbita, formaran galaxias, y la Tierra, que estaba cerca al Sol, llegaron un día y poblaron la Tierra. ¿Por qué la poblaron? Por dos motivos. Uno, porque querían saber qué tanto esta bola de fuego que estaba ahí podía ayudar o alterar las células de los seres, ¿no? ¿Qué tanto había? Porque no existía ese tipo. Entonces, porque el Sol, este Sol es único, ¿eh? No existe otro igual. Hay muchos soles, pero este es único, ¿me entiendes? Su composición es única, no hay otro igual como ese. Hay otras estrellas que alumbran todo, pero es otra forma, pero este es único. Entonces, por eso ellos quisieron, poblaron la Tierra, y el otro factor fue que poblaron es que el planeta el primer planeta Apu, digamos, el grande, ¿no? Porque quedó una parte que es inmenso, pues, porque cuando hubo la explosión, en el fondo de Apu ni cuenta se habían dado que había explosionado, solo se enteraron por las noticias o por la pantalla, ¿no? Que había habido un accidente y después se fueron a ayudar todos. Entonces, porque es inmenso, es como si ahorita hay un terremoto acá, no lo van a sentir en China, ¿no? Se enterarían por las noticias. Entonces, ellos vieron que el lugar donde había rozado el planeta celular, en su planeta primigenio, el primer Apu, ese planeta celular que había producido la vida celular, personas, plantas, animales, agua y todo, estaba acá en la Tierra, había venido con la Tierra en la explosión. Y eso está en el lago Titicaca. Ese lago Titicaca estaba en Apu, pero no era así como nosotros lo conocemos, era más chiquito y no estaba en esas alturas. Era plano, Apu es plano mayormente. Algunas lomas, ¿no? Pero no es como ahora. Los accidentes que han habido en la Tierra ha sido poblada 3 veces. Este es el tercer poblamiento de la Tierra. Los 2 poblamientos anteriores se destruyeron. La primera población se quemó por un accidente de químicos que hicieron. Y la segunda se cambió el eje terrestre y se inundó con agua y un diluvio que vino. Pues llovía por una prueba que hicieron los científicos de ese entonces en la Tierra, que alteró la atmósfera. Entonces vino Noé y ayudó, salvó gente, lo llevó. Urus también ayudó, y otros apunianos ayudaron y salvaron, y de ahí secaron la tierra y de ahí poblaron. Esta es la tercera población más grande que existe. Por eso que las pampas de Nazca fue uno de los lugares donde se desembarcaron los apunianos para dejar vida. Nosotros somos descendientes de ellos y éramos como ellos. Por eso somos igual que ellos. Pero ¿qué ha pasado? Que el Sol influye negativamente 20% en nosotros. En toda la vida, animales, plantas, personas y cosas. Pero el 80% es positivo. Pero 20% es negativo, pero esa negatividad es mortal. Por eso morimos. En Apu no hay ese Sol. Allá no mueren por eso las personas. Entonces, este Sol incluso me dijo algo que también lo está corroborando Claudio Pastén de Chile, un contactado en Chile increíble, pero cierto, que este Sol, él decía, ¿no? En el año 2000 y pico, antes que falleciera, decía, ¿no? Este Sol no va a durar más de 150 años. Se va a apagar.
pero no significa que va a pasar 150 años, puede ser mañana, pasado, o de acá 1 año, 2 años, 5 años, pero no pasará de 150 años. Eso me dijo hace más de 15 años. Y Claudio Pastén dice que este sol ha cambiado de color y está haciendo más daño que antes. Entonces, me corrobora. Por eso, lo que habla el mensaje de Claudio Pastén, haciendo un link, digamos así, un enlace con él, tengo también comunicación vía WhatsApp. Es un mensaje muy positivo y yo lo considero el epílogo de la humanidad, porque él está como el antiguo Noé o el antiguo Lot, está buscando a aquellas personas que quieran ir a tener una vida positiva y diferente, porque vamos a sufrir muchas cosas, de los cuales también Virgo Novi hablaba, decía, y lo que tú me decías, Rafael. ¿Qué cosa hay? La Tierra es un planeta que soporta también negatividad como nosotros la soportamos, pero nosotros estamos haciendo mucha negatividad contra el planeta. Lo hemos contaminado, lo estamos contaminando, y lo peor de todo, que el ser humano ha creado algo que nos está llevando a la miseria total, tanto si se quiere física y si se quiere decir espiritual o psicológica. ¿Por qué? Hemos creado el dinero, y el dinero es una de las más crueles y más duras formas de vida en que nos hemos sometido. Si no tenemos dinero, no hay nada, no tenemos nada, lamentablemente. Y ahora más gente gasta más, cobra menos, y hay unos que ganan un montón y trabajan menos. El sistema es injusto y está haciendo mucho daño, y él menciona, porque él ve en la pantalla del tiempo que va a haber una guerra fuerte, ¿no? Y una destrucción fuerte como producto del dinero. Dice, si la humanidad terrestre no cambia su forma de vida como la estamos llevando económicamente, vendrá una tercera y última destrucción de la tierra, ¿no? Por eso que pide a que los seres humanos nos unamos, que nos organicemos y trabajemos en paz, estudiemos colectivamente, vivamos fraternalmente, unidos bajo una sola bandera, la terrestre, donde podamos vivir libremente y podamos compartir el trabajo y el fruto de todos, donde todos puedan disfrutar, porque la tierra es grande, alcanza alimento para todos, pero hay una mala organización, y esa mala organización es producto del sistema monetario. Si eso persiste, vamos a tener una destrucción fuerte, y eso va a ocasionar mucho daño. Los apunianos y demás hermanos del cosmos, aquellos que llegan, porque más vienen de Apu, porque ellos han poblado la tierra, pero vienen también otros a ayudar, están queriendo de que evitar eso, y están inspirando a personas, se han presentado ante científicos, ante gobernantes, así físicamente, mostrándole cosas, pero el ser humano, los que nos gobiernan, no quieren cambiar la forma de cómo estamos ahí. Entonces esto podría ser, pero también él ve que si nosotros cambiamos, va a haber un día en que todos nos vamos a juntar, vamos a empezar a fundir todas las monedas para crear herramientas para trabajar, y vamos a vivir en paz y tranquilidad con una nueva organización. Eso se puede lograr, y eso lo ha visto en la pantalla, que se puede lograr. Ha visto la destrucción y ha visto cómo se puede evitar esa destrucción. Entonces se puede hacer cambiando el sistema económico, desapareciéndolo y organizándonos en trabajo, en estudio colectivo, y hacer todo por lo demás. De esa manera
vamos a empezar a vivir una nueva vida y un día empezarán a venir ellos más seguidos para poder darnos su ciencia y llegar a ser inmortales también como ellos, porque somos como ellos, tenemos todo, nuestra mente se ha detenido por el sol y por nuestra forma de vida. O sea, nosotros nos hemos limitado. Antes había comunicación mental, pero como nos hemos ido deteniendo, ¿sí? ¿Sí? Y nos hemos ido negativizando, entonces hemos tenido que inventar ahora los celulares, los teléfonos, los parlantes para poder conversar de lejos. Antes no había necesidad. O sea, todo lo hemos exteriorizado cuando deberíamos trabajar la parte interna para poder. Y una de las claves que él me dijo y decía a Tomás Bitconovi, que la llamada piedra filosofal que se busca, ¿no? Que la clave de todo es todo por los demás. Cuando uno hace todo por los demás, ayuda al prójimo, trata de ser mejor cada día, la mente, las células mentales empiezan a despertar, porque nuestro cerebro funciona menos del 10%. El resto está detenido. La desintegración, integración, atravesar las paredes, levitar, poder saber qué va a pasar mañana, el ver detrás de las paredes, todos esos poderes que los tenemos, que están ahí en nuestra mente, en nuestro ser, está detenido por el egoísmo, por el yo mío para mí, a mí me gusta. Eso hace que detenga nuestro desarrollo y nos aprisiona. Pero si empezamos a ayudar a los demás, nos estamos ayudando a nosotros y a los demás, entonces de esa manera la mente empieza a despertar y esos iones positivos ingresan más fácilmente y cualquier ayuda llega más rápido. Entonces, y podemos lograr un día, en cualquier momento, contactar con ellos, porque también ellos vamos a vibrar, como se dice, en esa frecuencia y vamos a poder verlos. Ahorita podían estar acá, pero no lo vemos porque tenemos otra frecuencia. Uno, porque tampoco creemos. El no creer también es no aceptar, o no quiero aceptarlo. También es otro factor, ¿no? No, yo no quiero saber nada. Yo solamente quiero tener plata y comprar mi carro, mi casa y no me importa el resto. Y así vive mucha gente. Yo conozco mucha gente que vive, y usted también seguramente, sí. Que piensa solamente en dinero y bueno, pero la vida no es esto nada más. La vida es muy hermosa, tiene muchas cosas y en cada ser humano siempre hay una esperanza de que, en cada niño, de que la vida seguirá. Ciertamente los apunianos, ellos tienen una forma muy positiva de ayudar y otros también, porque ellos tienen la dirección, si se quiere, de Dios, porque allá en Apu no hay religiones, no hay política, no hay fronteras, no hay ideas que separen. Allá cada apuniano sabe lo que tiene que hacer, porque su mente es 100% positiva y sabe no lo que le gusta, sino lo que es positivo. Y si eso positivo agrada porque se sienten bien, entonces es positivo eso. Por supuesto.